El 90% de lo último que dije fueron pavadas. Así que creo que lo más valioso, bueno, que ahora empezamos un tema nuevo, ¿sí? Que es coeficientes de forma y es un análisis previo a la teoría que vamos a dar sobre estabilidad, ¿sí? Del buque. Estabilidad del buque es un tema no muy importante que acá lo vamos a ver a modo introductorio y que luego en tercer año lo van a ver con mucha más profundidad, ¿sí? Porque habla sobre, cuando hablamos de estabilidad, ¿sí? de la embarcación o de la teoría del buque, es el análisis sobre es redundante, ¿no? El análisis sobre la estabilidad. ¿Qué buscamos? Que el buque flote así, ¿sí? Si flota así, estamos en un problema. Siempre un barco tiene que navegar con la timonera afuera. Y es algo que dentro, por una cuestión geográfica, a nosotros nos pega mucho. ¿Por qué? Porque si se acercan al puerto de Mar del Plata, la mayoría de los buques que van a ver son pesqueros, ¿sí? Y el modo de falla que tiene un pesquero, o la siniestralidad de un pesquero, está dada también por la vuelta a campana, la famosa vuelta a campana, que es que el barco, en vez de estar así, termine así. Y eso es un problema, porque normalmente cuando el barco se da vuelta hay pérdidas humanas. ¿Por qué? Porque esa forma de falla es catastrófica, ¿sí? Es casi instantánea. Muy pocas veces se da que el barco se da vuelta lentamente. Afortunadamente, los últimos 2 barcos que se dieron vuelta a campana lo hicieron de manera lenta, pero no es lo más común. Entonces, es muy importante tener ese concepto. ¿Por qué? Porque de alguna forma termina siendo algo que nos pega. ¿Y se hunden todos, profe, los que se dan vuelta? ¿Cómo? ¿Se hunden todos los que se dan vuelta o algunos se pueden dar Mirá, vuelta? ustedes pueden llegar a ver videos en la red que hay embarcaciones, ¿sí? Que están diseñadas para darse vuelta y volver a su posición de equilibrio, ¿sí? Pero no es lo más común. Esas son embarcaciones que están destinadas quizá a algún servicio que no es para cualquiera. ¿Por qué? Porque el barco que puede volver a su posición de equilibrio, ¿sí? Con la timonera hacia arriba, es un barco que tiene una estabilidad elevada, es muy estable. Y el problema de un barco muy estable es que genera, en un barco mercante es muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque genera aceleraciones que no todas las personas la toleran, ¿sí? El barco se hace muy incómodo, ¿sí? Viene el problema de que la gente se descompone, no se siente bien a bordo, y a su vez en un barco mercante grande la estructura empieza a tener una inercia que hace que tenga buena estabilidad, pero pase a tener fallas estructurales, ¿sí? Entonces imagínense, no sé si habrán visto portacontenedores acá en Mar del Plata descargando, ¿sí? En el puerto. Si tienen la oportunidad de pasar cerca del puerto y justo hay un portacontenedores descargando, van a ver que hay un barco con un edificio alto, ¿sí? Que está flotando. Bueno, ese edificio, si lo movemos para un lado, después lo movemos para el otro, después para el otro y para el otro, en ese rolido que genera la embarcación, imagínense que es un edificio, lo llevamos para allá, lo llevamos para allá, lo llevamos para allá, para allá. En algún momento el barco va a volver y el edificio va a seguir volando. Si esas aceleraciones son bruscas. Bueno, ¿y cuándo es brusca esa aceleración? Cuando el barco tiene una estabilidad, cuando el barco se dice que es muy duro, tiene mucha estabilidad. Si un barco que es muy estable, y bueno, va a tener la ventaja de que no se va a dar vuelta, ¿sí? En ese sentido es inhundible, pero por el otro lado, todo lo que tiene arriba no lo aguanta, desde las personas hasta la estructura. No sé si fui claro. Sí, sí. Bien. Ahora, ¿por qué vino esta respuesta? Sé que nada que ver a la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Si todos los que se daban vuelta se hundían. Ah, bien, bien. No todos los que se dan vuelta se hunden, porque hay barcos que están hechos para volver a su posición de equilibrio. Claro, pero por ejemplo, un pesquero acá se da vuelta y ya se da más o menos por perdido. No vuelve más. No vuelve más. Un pesquero se da vuelta y ahí quedó. Queda en una nueva posición de equilibrio que es con el buque dado vuelta. Ya vamos a ver por qué.
Esto es, la analogía va a ser tema de la clase que viene, ¿no? Pero se lo voy adelantando. Hay mucha analogía con un cuadro. ¿Vieron un cuadro colgado en una pared que está sostenido desde un clavo? Sí, ¿Se dan sí. cuenta de lo que estoy diciendo? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, si un cuadro lo ven derecho, el cuadro puede quedar torcido un poquito, vieron que a veces uno ve un cuadro torcido y lo endereza un poco. Lo que no puede quedar es muy torcido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo tuerce mucho, ¿qué hace el cuadro? Se da vuelta. Se comienza a mover. Claro, va a volver, se va a tender a acomodar, va a empezar a hacer un movimiento de péndulo hasta que queda acomodado, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien, ahora, en un barco pasa lo mismo. Un barco está en su posición de equilibrio, se aparta de su posición de equilibrio cuando lo escoramos. Escorar es inclinarlo hacia un costado, hacia una banda, y después va a oscilar hasta que queda otra vez en su nueva condición, en su condición original, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque actuando fuerza, la fuerza peso y la fuerza empuje. En un cuadro, la fuerza empuje estaría donde está el clavo, y el peso es el peso del cuadro que está aplicada en el centro de gravedad. Bueno, no importa, eso es tema de la clase que viene. Ahora vamos con el primer tema introductorio, que es coeficientes de forma. Bueno, cuando hablamos de coeficiente de forma, ¿sí? son relaciones que hay entre... son relaciones de áreas y relaciones de volumen que vamos a poder obtener de un barco, ¿está bien? De una parte de un barco. Ahora vamos a ir viendo un poco de qué se trata. Entonces, ¿qué se relaciona? Ahora vamos a ver, ¿se acuerdan ustedes el volumen de carena? ¿Qué era el concepto de volumen de carena? La parte del barco que está hundida, debajo de la línea de Muy flotación. bien, muy bien. Ese es el volumen de carena, ¿sí? Y si hablamos de una sección, ¿qué queremos decir cuando hablamos de una sección? De un área. De un área, perfecto. De un área. Con usted hicimos el ejemplo del pan lactal, ¿no? No, no. ¿No? Bueno, y un volumen, entiende la diferencia entre área y volumen, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, son relaciones. Cuando hablamos de coeficiente de forma, son relaciones, ¿sí?, que hay entre volúmenes y áreas. Estos coeficientes, esto es pregunta de examen, la digo todos los años, y todos los años hay alguien que se equivoca, entonces siempre hago hincapié en esto, ¿sí? Anótenlo porque va a ir en el examen a fin de año, se van a acordar de esta clase. Entonces, el coeficiente de forma, los coeficientes de forma son relaciones entre áreas y volúmenes y son adimensionales, no tienen unidades, ¿sí? No tienen unidades, ¿está claro? ¿Sí? El concepto de adimensional, aparte de Juan Ignacio Giacinto, ¿hay alguien que no lo entienda? Porque él dijo que lo entendió. Los demás, no sé. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Profe, una cosa. Sí. Ella quinto. Bien, bien, perfecto. Giacinto. Chorreatuco, bien italiano. Bueno, está bueno que lo diga, porque a mí me dicen Bacari y también me hinchan las pelotas. Cuando me ponen el acento en la A. Así que
Está bien. Sí, olvídate, desde que soy nene que me dicen mal y es como constantemente ir corrigiendo. Bien. Bueno, eh, ¿se entiende? Los 4 que estaban atrás de Piñeiro y compañía también. Sí, profe, acá se entiende. Bueno, bien, vamos. Entonces, los coeficientes de forma son adimensionales, no tienen unidades. ¿Sí? Bueno, ¿para qué sirven? Está bien, son relaciones, ¿para qué sirven? Y bueno, sirven para dar un valor cuantitativo del afinamiento de la forma de las flotaciones, sección medias y carenas. ¿Qué significa esto? Que una vez que conozcan los coeficientes de forma y conozcan el concepto de cuál es la comparativa que se hace, porque esto no es más que una comparación, una relación. Si conocemos una relación o estamos obteniendo estos coeficientes, estamos haciendo comparativas. ¿Sí? Bueno, esa comparativa que nos va a dar un número, y ese número nos va a servir para darnos cuenta de qué tipo cómo es el barco del cual estamos hablando. Sin conocer la forma, sin ver un plano de línea, sin ver nada del barco, vemos ese coeficiente y podemos llegar a tener una idea de qué tipo de barco es. ¿Se entiende? Son 4 números los que vamos a ver, 4 coeficientes. Esos 4 coeficientes nos dan una noción de la forma del barco, sin verlo. ¿Sí? Es muy interesante eso. ¿Y para qué sirve? Bueno, sirve también para ver, de acuerdo al coeficiente, podremos saber si el barco va a tener mucha resistencia al avance, poca resistencia al avance, si va a tener, si va a ser un barco rápido, lento, si va a tener mucha carga o no. ¿Está bien? ¿Van siguiendo? Bueno. Bueno, obviamente esto lo dije hoy, son comparativas entre áreas y volúmenes, entonces lo podemos dividir en coeficientes de área y coeficientes de volumen. Son 2 de área y 2 de volumen. ¿Sí? Bueno, son de gran aplicación la resolución de problemas en general, por lo que les decía. ¿Por qué? Porque sin ver el barco podemos llegar a tener una idea de qué estamos hablando. Primer coeficiente, ¿sí? Se los presentamos. El coeficiente de Bloch. Con ustedes el coeficiente de Bloch. Es una comparativa, ¿sí? Obviamente, en lenguaje técnico, es la relación que existe entre el volumen de carena del buque y el paralelepípedo que lo contiene. ¿Sí? En criollo es, metemos el volumen de carena del barco adentro de una caja de zapatos, ¿sí? Y comparamos a ver cuánto es el volumen que ocupa el barco respecto de la caja de zapatos. O sea, en cierta medida estamos midiendo el espacio libre que queda, ¿sí?, en la caja que no es ocupado por el barco. ¿Me siguieron? Como si fuera un porcentaje, digamos. O sea, ¿cuánto Sí, es el total? sí, sí. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, eso es eso es lo que medimos con el coeficiente de Bloch. ¿Está bien? Entonces, tenemos el volumen de carena, este barco. El volumen de carena, volumen de carena, no es el barco entero. ¿Estamos? Bien, el volumen de carena del barco lo metemos dentro de una caja de zapatos, ¿sí? El lenguaje técnico es el paralelepípedo que lo contiene, ¿sí? O sea, alias caja de zapatos. Entonces metemos el volumen de carena ahí adentro, y si el barco llena toda la caja, si el barco es una caja, lo metemos dentro de una caja, ¿cuánto espacio va a quedar sin ocupar? Ninguna. Llena todo el espacio. Ninguno. 0, ¿sí? Entonces, en ese caso, fíjense, la relación es así. Coeficiente de Bloch es igual al volumen de carena dividido el volumen de la caja. ¿Sí? ¿Cómo está conformada la caja? Por la eslora, la manga y el calado, porque estamos hablando de volumen de carena. ¿Sí? No es puntal, sino es el calado. Es toda la porción del barco que está por debajo de la línea de flotación. ¿Está? ¿Es dividido todo eso? ¿O Claro, es el volumen de carena volumen de carena dividido el volumen de la caja. Ah, ok. ¿Sí?
Si el barco es una caja, la metemos adentro de otra, no va a quedar nada de espacio libre. ¿Sí? Es lo que decía Juan. Ya quinto. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto va a dar ese coeficiente? 1. 1. ¿Sí? Porque es un volumen dividido otro volumen. Entonces, el coeficiente es 1. Entonces, el valor máximo que puede tomar un coeficiente de Bloch, ¿cuánto es? 1. 1. ¿Sí? Porque si el barco fuera, si la caja interna fuera más larga, más grande que, no puede ser nunca en realidad, más grande que la caja que lo contiene. ¿Por qué? Porque tenemos que meter el barco dentro de la caja. Entonces, si el barco crece, tenemos que hacer crecer la caja. Entonces, el volumen de abajo nunca va a ser mayor que el de arriba. ¿Sí? Profe, H era el calado, ¿no? Sí, el calado. Bien. ¿Se entiende? ¿Alguien no entendió este coeficiente? Profe, Sí. ¿repetís la última parte que daba 1? No entendí. Bueno. Muy bien por preguntar. El coeficiente de Bloch, ¿sí? Es una relación entre el volumen de carena del barco y el paralelepípedo que lo contiene, o sea, la caja de zapatos que lo contiene. Entonces, el volumen de carena del barco, ¿cuál es? Es la porción de buque que está sumergido, ¿está bien? Sería esto que vemos acá. ¿Está? ¿Está ahí? ¿Vamos bien? Sí, hasta ahí sí. Fíjate que en este caso, de acuerdo a lo que vemos en el dibujo, ¿qué volumen es más chico? ¿El del barco o el de la caja? El del barco. El del barco. Entonces, si el del barco es un volumen más chico, es el volumen de carena, que es el del barco, dividido el volumen de la caja. Para que el resultado sea mayor a 1, el volumen del barco tiene que ser mayor que el volumen de la caja, si no, no hay forma de que dé 1, es una cuestión matemática. Bien. Pero no, ¿Sí? pero no va a ser más de 1. Si es más chico. No puede, claro, va a ser más chico que 1, ¿por qué? Fíjate, ponele, a ver, vamos a poner números para un ejemplo. Suponete que, a ver, a la caja, ¿sí? La caja supongamos que mide 1, ¿sí? Sería 1 metro cúbico, una caja chiquita. ¿Tá? La caja tiene un volumen de 1 metro cúbico. Sí. Y el volumen de carena va a ser menos que 1, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Espacio que está dentro de esa caja. Entonces, para que haya ingresado y teniendo estas curvas que tiene que ser más chico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale. Bien, entonces, en vez de 1 le ponemos 0,7. 0,7 dividido 1, ¿cuánto es? Es más chico que 1. Bien, es más chico que 1, ¿está bien? Entonces, y así, si vamos bajando, vamos a ir menos. Claro, 0,7. ¿Cuál es la forma de que te dé un valor mayor a 1? ¿Lo multiplicás? ¿Cómo? ¿No lo multiplicás? No se multiplica, esto es una división. No. Que el número de arriba sea mayor al denominador. Claro. Y para que el número sea mayor, ¿cómo hacemos? Porque cuando vos agrandás el volumen de carena, tenés que agrandar la caja, porque la caja es el paralelepípedo que lo contiene. Entonces, si agrandás el volumen de carena, la caja se va a ir agrandando. Claro, sí. Porque lo sigue conteniendo. Claro, entonces, ¿cuál es el mayor volumen que puede tomar? Y que el barco sea una caja igual a esta. Y que los dos suman. Quiere decir que el mayor número que puede tener es el mismo que la caja, y si dividís un número por otro que es igual, ¿cuánto te da? 1. Claro, tiene que dar lo mismo. Claro, te va a dar 1 como máximo. Entonces el valor máximo es 1. Claro. Bien. O sea, el coeficiente de Bloch, el valor máximo es 1.
Onda, el, Sí, el sí. valor máximo, el valor máximo del paralelepípedo que lo contiene. Claro. Si si eso vale 1, Sí. va a ser 1. Si vale 5, va a ser 5. Nunca puede valer 5, valor máximo, ¿sí? Porque es una división. Si el paralelepípedo fuera de 5 metros cúbicos, No, pero es 5, digo 5 y 1. Ah, no, claro, es 1, Claro. claro. Ahí está. ¿sí? Siempre va a dar 1 entonces. No. Siempre va a dar máximo 1. Como máximo puede ser 1. Ah, máximo. En la práctica es muy difícil que sea 1, porque no hay un barco que sea una caja. ¿Sí? Existen barcazas en la hidrovía que tienen un valor de coeficiente de Bloch muy cercano a 1, pero nunca llegan a 1, porque siempre tiene alguna arista, ¿sí? Algún chaflán o algo, una curvatura en el pantó que tiene una forma, ¿sí? Para que no termine con ángulos rectos, que hace que ese valor siempre sea menor. O sea, nunca es una caja de zapato, Marco. ¿Sí? Siempre tienen forma. Lo más parecido es una barcaza, lo más parecido a una caja de zapatos es una barcaza que navegan en el río, pero nunca llega a ser una caja de zapatos. Y después ya nos vamos a barcos con afinamientos en la proa, en la popa, como podemos ver acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezan a tener un concepto hidrodinámico, para que el barco avance gastando la menor energía posible, ¿sí? Y ahí ya el coeficiente de Bloch es menor. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí quedó. Bien, bueno. Está bueno que le pregunten. Yo les cuento una cosa. Ya esta clase, no sé cuántas veces ya la dimos con Juaco. Y siempre la estadística dice que el 50% no la entiende. Así que está bueno que hayan preguntado, porque quiere decir que hay una parte de ese 50% que se está sacando la duda. Así que no tengan miedo en preguntar, ¿sí? En decir no entendí, porque entendemos que sabemos que no es un tema fácil, ¿sí? Así que bueno, si entendieron bien, y si no, pueden seguir preguntando, y la tercera opción es que pasemos al otro coeficiente. ¿Qué hacemos? Pasamos. Bien. ¿Para qué sirve el coeficiente de Bloch? Y uno dice, bueno, está bien, es un número. Listo, ¿qué hacemos con eso? Profe, disculpe, quería consultarle qué significa la M dentro de la ecuación de... ¿Acá? ¿Esta Sí. M? Bien. El coeficiente de Bloch es la relación que existe entre el volumen de carena, que es B. Volumen de carena es el volumen que ocupa X cantidad de metros. la porción del buque que está flotando, ¿sí? ¿Está bien? Profe, vos tomás un sistema de referencia, ¿no? ¿Cómo? ¿Tomás un sistema de referencia o no? Sí, eso se toma, pero bueno, tienen física ya. Se nota que están teniendo física. ¿Están hablando del sistema de referencia? Ya. Bueno, pero independientemente del sistema de referencia, ustedes tienen un volumen que es ocupado por este barco. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Sí. Bien. Y después hay un volumen que es el volumen de esta caja. ¿El volumen cómo se saca? El volumen es el producto de la lora por la manga. El lora por manga nos va a dar un área, y si ese área lo multiplicamos por el calado, nos va a dar un volumen. Es lora por manga, ¿sí? Por calado. Eso genera un volumen. Esa M es la manga. L es la lora y H es el calado. ¿Entendió? Sí, entendido. Ah, sí. Bien. Lora por manga más calado. Hay un audio, vale. ¿Cómo? No, que hay un audio que está sonando que por ahí confunde. Sí. No, que estábamos debatiendo cómo era eso, eslora por manga, por calado, ¿es? ¿Es base por altura, por profundidad? No.
En resumen. Bueno, parece que no. ¿Entienden? Profe, Sí. es, ¿cómo es? Es lora por manga por calado, sería base por altura y profundidad. Sí. Claro. Ah, listo, listo. Ah, eso. Bien. ¿Seguimos? Vale. Dale. Sí. Paco, ¿tenés un modelo 3D ahí en tu máquina como para que le hagas una caja y se lo podamos mostrar? ¿Cómo sería la caja encerrando un volumen de cadena? A ver. Yo mientras pero así puedo explicar la diferencia entre block y prismático. Dale, dame un cacho. Sí, sí, hace tranquilo, hace tranquilo. Bueno, ¿seguimos? Dale. Bien. ¿Se acuerdan? A ver, vamos para atrás. Cuando hablamos de volumen de cadena, todos entienden, ¿no? ¿De qué hablamos? Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a explicar qué es el volumen de cadena. Para poder seguir avanzando esto, tenemos que tener todos esos conceptos bien firmes.
Bien. Bueno, a ver si se entiende el dibujo. Vamos a hacer una más. Esto es un barco, estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo. Bien. Esto que ven acá es una pecera. ¿Sí? Una pecera. ¿Saben? Que tiene agua, de acá para abajo hay agua. ¿Sí? Esto es una canilla con una válvula. Esa válvula va a un vaso y el vaso está apoyado en algo. ¿A qué se parece esto? Una balanza. Bien. Bueno, ahora se la voy a tener que dejar dibujada. Nunca la guardo y todos los años la uso. Bueno, entonces, tenemos una pecera que tiene agua. Ese agua está justo al nivel. El agua está al nivel de una válvula, una canilla. ¿Sí? Esa canilla va a un vaso y el vaso está puesto arriba de una balanza. ¿Está? Bueno. El barco ahora está volando, pero en un momento lo vamos a poner adentro de la pecera. Hasta acá. Ahora este barco está flotando. ¿Sí? Ok.
Bueno, ahí volví. No podía resolver algo, ya está. Vale, ahí tengo un volumen de carena metido en la caja. Bien. Esperá que termine este concepto para que vean lo que es volumen de carena y después volvemos al coeficiente. Gracias, Joaco. Bueno, volvemos a donde estábamos. Teníamos la pecera, la válvula, el vaso y la balanza. ¿Está? ¿Están todos? Ahí el grupo de Mónica, que hay más de uno, y todo lo que... Agustina no. Había uno que tenía todos los nombres juntos. Facchini, Montanari, Abate, Figueroa, ¿están todos ahí? Sí, profe. Vamos a... Bien. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Balanza, vaso, válvula, pecera. ¿Sí? Nosotros sí. Bueno, bien. ¿Alguien más que diga, ¿están todos? Digan algo. Den señales de vida. Bueno. Algo. Muy bien. Me gustó. Peor que nada. Tenemos la pecera inicialmente ahí. De golpe metemos el barco. Esta línea celeste, ¿sí? Es la línea del agua. ¿Qué pasa cuando metemos el barco ocupando el agua? El agua es un fluido. ¿Qué va a hacer? Sube el agua. Sube. Muy bien. Sube. ¿Por qué? ¿Por qué sube? Porque tiene un peso. No. Porque el barco ocupa volumen. Bien, ahí está. Esa es la respuesta. ¿Sí? Antes estábamos en esta situación, el agua, esto era todo agua. Cuando el barco empieza a flotar, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay una porción del agua que se tuvo que correr. ¿Sí? Se desplazó. ¿Y por qué se desplazó? Y porque ahora hay un barco ahí en el medio. ¿Está bien? Entonces, ese volumen que era ocupado por el agua, ahora está ocupado por el barco. ¿Está? Hay un agua, un volumen de fluido desplazado. ¿Siguen? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, se desplazó. Entonces, se desplazó. ¿Y a dónde se desplaza? Está contenido en un recipiente que le pusimos el nombre pecera, pero ¿hasta dónde se desplazó? ¿Cómo se desplaza? ¿A dónde va a parar? Al vaso. ¿Eh? El vaso. Está la válvula cerrada. Ah, perdón. Porque ahí acá donde está la valvulita está cerrada. ¿Puede ir para los costados? Sí. No puede ir para los costados porque está retenido por la pecera. ¿Sí? Ah, pues, Entonces, ¿dónde tiene la superficie libre como para moverse? ¿Para dónde se va a mover el agua? hacia Para arriba. arriba o para abajo. Hacia arriba, y para abajo tiene el fondo. Así que para abajo no va a ir. Por eso es que aumenta el nivel. Va a aumentar el nivel. ¿Sí? Cuando metemos el barco va a aumentar el nivel. ¿Está? Porque ahora hay un volumen del agua que se tuvo que desplazar. ¿Y se desplaza hacia dónde? Hacia los costados no puede ir, hacia el fondo tampoco, porque tiene, ¿sí? Una restricción. ¿Cuál es la restricción? La pared de esa pecera. Salvo que se infle la pecera. Bueno, no es el caso. ¿Sí? Si la pecera fuera flexible, puede ser que se infle. Bueno, no es el caso este. La pecera es rígida, no se va a mover la pecera. Entonces, ¿hacia dónde va? ¿Dónde se mueve todo ese fluido? Hacia arriba, porque es el único lugar que tiene libre para moverse. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí, sí, profesor. Bueno. Bien, eso mientras la válvula está cerrada. Cuando abrimos la válvula, ¿qué va a pasar? Vuelve el agua donde estaba antes. Baja un Claro, poquito. va a ir hasta el borde, hasta que no puede salir más. ¿Sí? Entonces, va a escurrir por la válvula, que ya está abierta, y todo ese volumen
¿sí? Todo ese volumen que desplazó el barco se va a venir hasta acá. ¿Está? Sí. Sí, sí. Profe, ¿esto no es cuando corta? Sí, perdón. Bien, bien. Menos mal que me curaste esa burrada, mira. Puede fallar. Sí. Bueno. Bien. Volumen del vaso, ¿sí? Sí, sí. Y ese es el volumen de carena, ¿está? Bueno, el volumen de carena en realidad va acá adentro, ¿sí? Pero no lo pongo porque si no se va a perder ahí adentro. Vamos a poner una flecha para no confundir. Bueno, volumen de carena. Va a haber una relación entre el volumen de carena y el volumen del vaso. ¿Se animan a decir cuál es la relación? Es el mismo. Claro, el volumen que entró de la carena va a ir al vaso. Exactamente. Bueno, bien, ¿eh? El volumen de carena es igual al volumen del vaso. Entonces, ¿por qué? Porque acuérdense que la línea de flotación estaba originalmente al mismo nivel que la válvula. Entonces, al introducir el barco en la pecera y quedar flotando, el volumen de agua se desplazó. ¿Hacia dónde se desplazó? Aumentando nivel. Como la válvula está abierta, no puede subir el nivel, porque al aumentar el nivel, ¿qué va a hacer? Va a fluir por la canilla, por la válvula, y va a ir llenando el vaso. ¿Hasta dónde? ¿Sí? Hasta que todo el nivel desplazado ya no se desplace más, el barco quede flotando, su posición de equilibrio, el vaso se llena. ¿Está bien? Ok. ¿Me siguieron? Bueno, Sí. el vaso se llenó. Ese vaso, ¿sí?, va a tener el mismo volumen de agua que el volumen de la carena. ¿Eso está de acuerdo? ¿Me lo dijeron? Rapidísimo, está genial. Si yo peso el agua recolectada, ¿sí?, todo ese agua que recolecté me va a dar un peso, porque está arriba de una balanza. Supónganse que tengo una balanza infinitamente grande como para poder pesar. Ahora, ¿quién se anima a decir cuánto va a pesar? ¿El peso del buque? El peso del buque. El peso del buque.
¿Está bien? El peso del buque es igual al peso del agua desplazada. ¿Alguien tiene una duda de esto? Esta Es sería la la. propiedad de Arquímedes, ¿o no? Me cagaste el final de la clase. Es la de Eureka. Bien, bueno, bien. Esto es así. Lo que acabamos de ver acá es el principio de Arquímedes. ¿Sí? Arquímedes dijo que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido recibe un empuje de abajo hacia arriba que es igual al peso del fluido desalojado. ¿Sí? Entonces, todo cuerpo sumergido total o parcialmente, en este caso parcialmente, recibe un empuje de abajo hacia arriba, un empuje de abajo hacia arriba. ¿Sí? De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Lo está empujando, que es igual al peso del fluido desalojado. ¿Sí? Es igual al peso del fluido, desalojado. ¿Está? Fíjense que lo que estamos considerando acá, este volumen de carena, el volumen de la porción sumergida de la embarcación, la porción sumergida, ¿sí? Representa, o este volumen de carena, mejor dicho, sostiene todo el peso del barco. ¿Está? ¿Sí? En este volumen, solamente este volumen del líquido desplazado, este es el volumen que se desplazó. Por eso Arquímedes habla, todo cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido recibe un empuje de abajo hacia arriba que es igual al peso del fluido desalojado. Podemos decir igual al peso del fluido desplazado. ¿Tá? Cuando ustedes vean una ficha técnica de una embarcación, en una revista, una memoria técnica, en un documento, en lo que sea, van a ver que cuando quieren decir cuánto pesa el barco, van a leer que dice desplazamiento. ¿Sí? Dice desplazamiento, tantas toneladas. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Por qué se dice desplazamiento? Precisamente por esto. Porque el desplazamiento está hablando del peso del agua desplazada. ¿Está? ¿Y por qué viene eso? Y porque en realidad no hay una balanza para barcos, salvo que sea un barco de dimensiones pequeñas. Al barco no se lo pesa con una balanza, sino que se lo pesa midiendo cuánta agua desplazó. ¿Sí? Y la manera de ver cuánta agua desplazó no es meterlo adentro de una pecera y juntar el agua, ¿sí? Porque la verdad que sería una pecera extremadamente grande y creo que para ese concepto mejor hacer una balanza, ¿sí? Sino que la manera de pesar el barco es obteniendo las dimensiones que tiene, ¿sí? ¿Sí? Calculando el volumen geométricamente, esto se hace todo geométricamente, y gracias a Dios, para los ingenieros modernos, hoy existen un montón de programas, ¿sí? de aplicaciones o de programas de computadora que hacen todo por nosotros, ¿sí? Hacen todos esos cálculos de volúmenes de manera que no tengamos que meter una matemática estricta, sino que apretamos un botón y nos dice cuánto es el volumen de barco sumergido, ¿sí? Si previamente lo dibujamos y le explicamos a la máquina lo que tiene que hacer. Entonces, hoy, midiendo el volumen de carena, ¿está bien? Podemos ver, si sabemos el volumen de carena, ya sabemos que el volumen de carena es igual al volumen del agua desplazada, o sea, el volumen de agua que hay en el vaso. Si conocemos el volumen que hay en el vaso, podemos saber cuánto pesa ese volumen de agua, porque los barcos flotan, ¿sí? En agua dulce o en agua salada. ¿Está? Y en el medio en agua intermedia. Y sabemos cuánto pesa 1 litro, 1 tonelada, sabemos cuál es el peso específico del agua salada y del agua dulce. Entonces, si sabemos el peso específico del agua, solamente con obtener el volumen, ¿sí? de agua desplazada podemos saber cuánto es el peso total de ese agua desplazada o de ese fluido desplazado, fluido desalojado. Entonces, podemos saber cuánto pesa un barco. ¿Está? ¿Se entendió? Aplicando Arquímedes. ¿Dos, María?
Bueno, ¿alguien no entendió? Por lo repasamos. Tenemos un barco, el barco lo sumergimos lo ponemos a flote dentro de una pecera. La pecera aumentaba el nivel al aumentar fluye por esta válvula, el fluido fluye por esta válvula. Entonces recolectamos todo el nivel, ¿sí? Que aumentó, ¿por qué? Porque el barco empezó a ocupar una porción del fluido, entonces el fluido se corre, ¿hacia dónde se corre? Hacia arriba, porque es el único lugar que le queda, fluye, se llena el vaso ¿con qué se llenó? Y con todo el volumen de carena que invadió el barco, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso determinamos que el volumen de carena es igual al volumen de agua que hay en el vaso. Este volumen de agua que hay en el vaso lo pesamos y nos da el peso del barco, ¿sí? Toda esa aventura la ponemos en palabras técnicas y quiere decir que todo cuerpo, total o parcialmente, sumergido en un fluido, recibe un empuje de abajo hacia arriba que es igual al peso del fluido desalojado, ¿sí? Con ustedes Arquímedes. Eureka y toda la frase que aparecieron después. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ya sabemos lo que es un volumen de carena. Que llegamos acá porque, no me acuerdo por qué, pero ahora volvemos coeficientes de forma. ¿Está bien? Coeficiente de Bloch. Joaco, ¿querés compartir la pantalla y vemos en 3D lo que significa el coeficiente de Bloch? Dale. Bueno, ¿ve ahí? Sí, se ve. Bueno. Acá tenemos es un modelo, un casco, un pesquero, y básicamente lo que el coeficiente de Bloch representa es a un determinado calado. ¿Recuerdan lo que era el calado? ¿Qué dimensión o qué idea nos daba el calado? Distancia entre quilla y línea de flotación. Línea de flotación. Exactamente. O sea, el nivel de inmersión que tiene la embarcación, ¿sí? Entonces, el calado va a ser la profundidad, ¿no? O sea, la parte sumergida que tengo del casco. Entonces, para determinado calado, voy a tener una flotación, que sería este plano que tengo acá dibujado, ¿sí? Y el coeficiente de Bloch lo que me relaciona es el volumen del casco que está sumergido contra el volumen del paralelepípedo que queda definido por las dimensiones máximas en esa flotación, que sería la manga máxima. Yo acá lo que hice fue recortar la parte del volumen de casco sumergida y la caja que lo contiene. Entonces esa caja va a tener una dimensión de manga máxima en flotación, de eslora máxima en flotación y de calado máximo en flotación, ¿sí? Desde la quilla hasta la flotación, desde la parte más baja de la quilla hasta la flotación. Eso me va a generar esta caja, que es la caja roja, que va a tener un volumen que visualmente ustedes ya se pueden dar cuenta que el volumen de la caja roja va a ser mayor al volumen de carena, o sea, el volumen que ocupa el casco, ¿está bien? Entonces, si yo sé que la relación del coeficiente de Bloch es el volumen de carena dividido la caja, digamos, el volumen del paralelepípedo, de esta caja roja, ¿cómo va a ser el coeficiente de Bloch en este caso? ¿Qué parámetro inicial podemos decir que va a tener? Va a ser menor a 1. ¿Va a ser? Menor a 1. Menor a 1, exactamente, porque tengo que el volumen de la carena, que es el volumen verde, va a ser menor al volumen rojo, que es el volumen de la caja, ¿sí? Entonces, como para que gráficamente ustedes lo puedan ver, el coeficiente de Bloch y todos los coeficientes se definen para un calado, ¿tá? Cada coeficiente va a variar en función del calado que estemos analizando. Este es un calado X que yo puse, y lo que las principales características que voy a tener van a ser la manga en flotación, la eslora en flotación, el calado y después el volumen de la caja que lo contiene, ¿sí? Esas son las variables que juegan dentro del cálculo del coeficiente de Bloch. Pero para que lo puedan visualizar bien, es la relación entre el volumen de la caja y el volumen
del pedazo de barco que me queda sumergido. ¿Se entiende ahí? Sí, sí. ¿Sí? Pero traté de hacer lo más visual posible como para que... Obviamente a la caja yo acá le saqué estas dos tapas, ¿sí? Como para que ustedes puedan ver adentro y se pueda visualizar, ¿sí? Pero sería toda la cajita cerrada. Ese sería el Disculpe, profe, paralelepípedo. recién entré de vuelta porque no tengo buena conexión. Ah, bueno. Bueno, les comentaba a los chicos que... Me corta. ¿Se escucha ahí? Sí, ¿Sí? Bueno, les decía rápidamente, les comentaba a los chicos que el coeficiente de Bloch va a ser básicamente la relación entre la caja que queda definida por las dimensiones máximas de la flotación, o sea, manga en flotación, eslora en flotación, y el calado del buque, o sea, a un calado X que yo quiero averiguar. Eso me va a generar una caja o un paralelepípedo, ¿sí? Ese paralelepípedo va a tener unas dimensiones establecidas por justamente eso, la eslora en flotación, la manga en flotación y el calado. Dentro de ese paralelepípedo puedo ver que está metido el volumen de carena, o sea, el volumen del casco que está sumergido. La relación entre el volumen de la caja y el volumen del casco va a ser el coeficiente de Bloch, ¿sí? Cuanto el buque tenga más formas finas, o sea, en lanchas de velocidad o en otro tipo de... bueno, en pesqueros también, son bastante más finos que lo que puede ser el coeficiente de Bloch de un portacontenedores o incluso de un granelero, un buque granelero, un mercante. Cuanto más fino las formas del casco, menor va a ser la relación de coeficiente de Bloch. O sea, el coeficiente de Bloch va a ser más chico, ¿sí? Para pesqueros oscilan entre 0,40 y 0,60. ¿Sí? Ese es un coeficiente, un rango usual para coeficiente de Bloch en pesqueros. Entonces, gráficamente, esto es lo que tendrían que visualizar cuando están pensando en coeficiente de Bloch. El volumen de la caja para las dimensiones máximas a ese calado establecido, y el volumen de carena, que es el volumen verde, que es el volumen del casco. El casco metido dentro de esa caja. ¿Sí? Vale, no sé si querés orientarme por ahí si me faltó algo. Si podés cerrar la caja, para que vean. Dale. Caja cerrada. Bueno, ¿entienden? Ese es el paralelepípedo, lo rojo es el paralelepípedo que lo contiene, y lo verde es el volumen de carena. ¿Está bien? O sea, lo verde ahora no se ve porque está tapado por la caja. ¿Quedó claro esto? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, ahí hablamos del coeficiente de Bloch. ¿Tá? Es el volumen de carena metido adentro del paralelepípedo que lo contiene. Bueno, Joaco, ahora mientras voy con prismático. Bueno, Joaco, si podés, hacemos el prismático. Sí, ahora para que entiendan la diferencia, yo voy explicándolo. Dale, dale. Bueno, no hay duda, el coeficiente de Bloch es el barco metido adentro de esa caja. Bien.
Ahora vamos a pasar a, bueno, primero, ¿para qué sirve saber el coeficiente de Bloch? ¿Sí? Nos va a dar un valor, eso nos va a dar un valor, que va desde 0,1 o 0,001, si quieren llamarle casi 0, hasta 1, ¿está bien? ¿Y para qué sirve? Y bueno, es fundamental para definir las formas del buque. En algunos casos también el coeficiente prismático sirve para lo mismo. Y tiene, el valor de ese coeficiente tiene gran influencia sobre la resistencia al avance y sobre la capacidad de carga. Influye poco en la estabilidad y en la maniobrabilidad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Ya vieron la forma recién, ¿sí? De ese barco, de ese volumen de carena que le mostró Joaquín. No sé si habrán visto que todo el volumen ocupado por el barco, ¿sí? El volumen de carena que estaba marcado con color verde, o la forma del barco, era mucho menor al volumen que ocupa la caja. ¿Se dieron cuenta, no? Que había muchos espacios libres. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Cuando el coeficiente de Bloch es bajo, está diciendo que hay mucho espacio libre. Y normalmente ese espacio libre va ligado a la resistencia al avance. ¿Por qué? Porque es una porción baja del barco que ocupa el agua. Entonces la resistencia al avance va a ser menor. ¿Sí? Se dice que ese es un barco que tiene fineza, ¿sí? Es un barco fino. Ahora, hay otro tipo de marcaciones que tienen el barco se parece más a una caja, ¿sí? Entonces va a ocupar mucho más la porción de paralelepípedo que lo contiene. Entonces, al ocupar mucho más, estamos diciendo que va a ser un barco que tiene más resistencia al avance, que le va a costar más avanzar. Ustedes habrán visto ese barco, bueno, estamos hablando de un valor de coeficiente de Bloch que va a estar entre 0,4 y 0,6. Normalmente para los pesqueros está ahí entre 0,4, 0,45, 0,65. Para un petrolero, que es un barco que no necesita tanta velocidad, que sino más bien el uso o la optimización de ese tipo de buques se basa en el volumen, la cantidad de carga que transporten, ¿sí? Por viaje. Van a ser barcos que van a tener un coeficiente de Bloch mucho más grande, ¿sí? Van a andar por 0,8, ¿sí? Entre 0,75 y 0,85 mayormente. Si es una barcaza va a tener un poco más, y así, de acuerdo al tipo de barco, va a tener distintos coeficientes. Y uno va ajustando el ojo, de acuerdo al tipo de coeficiente de Bloch, puede saber de qué tipo de barco está hablando o cómo van a ser las formas, ¿sí? Sin conocer los planos de esa embarcación. El otro coeficiente, que también es de volumen, acuérdense que yo les comentaba que hay dos coeficientes de volumen y dos de áreas. El otro coeficiente de volumen es el prismático longitudinal. Ya no es una caja de zapatos, ¿sí? La comparativa, sigue siendo una comparativa entre el volumen de carena del barco, como era con el coeficiente de Bloch, pero ese volumen de carena lo metemos adentro de una caja de zapatos. No adentro de una caja de zapatos, adentro de un prisma, ¿sí? Y el prisma va a estar hecho con la sección, ¿sí? En vez de ser rectangular como era el coeficiente de Bloch, ya no es la caja de zapatos, sino la caja de zapatos va a tener esta forma, ¿sí? Va a tener la forma de la sección maestra de la embarcación. Ahora cuando Joaco lo termine lo vamos a ver bien. Pero va a ser un prisma, imagínense que ahora lo proyectamos hacia proa y hacia popa, ¿sí? Y ahora hacemos la comparativa con la caja, ¿sí? Armada con la forma que tiene la sección maestra del barco. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Entonces, el coeficiente prismático longitudinal es igual al volumen de carena dividido el volumen, ¿sí? Del prisma que lo contiene. Entonces, el volumen de carena dividido el área de la sección maestra va a ser el área de esta sección maestra por la elora, ¿sí? Por la longitud. Es como si esta sección la proyectamos en todas las eloras, entonces nos va a generar un prisma muy particular. El otro coeficiente que tenemos ya es un coeficiente de, ahora pasamos a los de área. Coeficiente de sección maestra, ¿sí? Que compara la sección maestra de esa embarcación
con el rectángulo que la contiene. Ya no estamos hablando de un volumen, ¿sí? Sino estamos hablando de comparaciones de área. Entonces, el coeficiente de sección maestra se define como la relación entre el área de la sección maestra y el rectángulo que la circunscribe, ¿sí? Entonces, tenemos un área de la sección, ¿sí? De una marcación, y el rectángulo que circunscribe toda esa sección. Y también vemos los espacios que quedan, es la comparativa entre cuál es el área total y el área del rectángulo. ¿Cómo va a estar conformado el área? Bueno, el de la sección maestra es el área de sección maestra, y el rectángulo que la circunscribe es el rectángulo que tiene las dimensiones máximas de la manga y del calado en esa sección. ¿Sí? Entonces, el área va a estar dado por manga y calado, manga por calado, ¿sí? Nos va a dar un área en metro cuadrado dividido, perdón, y el área de la sección maestra la dividimos por el área de la manga por el calado, metro cuadrado dividido metro cuadrado nos da adimensional. ¿Está bien? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, también ¿para qué se considera esto? Porque tiene influencia sobre la resistencia al avance, ¿sí? Y bueno, además tiene repercusión directa sobre la tensión de la zona curva del casco del pantón, que esto no lo vamos a hablar porque lo voy a marear. Y el último coeficiente es el coeficiente de flotación, ¿sí? Es la relación entre el área, ¿sí?, de la flotación y el rectángulo que la circunscribe, conformado por la manga y la eslora. ¿Está? El área de flotación y el rectángulo que la circunscribe. Entonces, otra vez es un coeficiente de área adimensional, cuyo valor va a ser menor a 1, ¿sí? Y está conformado por el área de flotación dividido el área generada por la eslora y la manga. Bueno, otra vez, tiene influencia sobre la resistencia aerodinámica y sobre la estabilidad inicial. ¿Cuáles son hay relaciones entre los coeficientes? ¿Sí? Se pueden establecer. Si alguna vez se olvidan un coeficiente, sepan que hay relaciones. El coeficiente de Bloch, ya sea en desarrollo matemático, van a ser que es el prismático longitudinal por el coeficiente de sección maestra. Esto después vamos a trabajar un poco sobre eso. Y como para terminar un poco la clase y fijar este concepto, la idea es que hagamos estos problemas, ¿sí?, de aplicación, para que puedan cerrar el concepto. ¿Sí? ¿Les parece? Dale, Dale. Joya. Dale, ahí tengo lo del prismático longitudinal. Bien, dale, Joaco, subilo. Sí. Bueno, chicos, ahí estaba. Recuerden, el prismático longitudinal también es un coeficiente de volumen y va a relacionar el prisma que queda definido como el área de la sección media o la sección maestra, que es un área que está aproximadamente justamente en la sección media, en el medio del buque, ¿está? Sería esta, la que corta este plano. Yo acá tengo definida como una recta, una curva. Esta, la línea de puntos. Esa sección, y que se extiende a lo largo de toda la eslora en flotación, ¿sí? Entonces yo la extiendo a lo largo de toda la eslora en flotación, que es la eslora que estoy analizando, y eso me va a generar este paralelepípedo. Ven que ya es diferente a la caja que analizábamos antes. La caja obviamente va a tener mayor volumen, ya el paralelepípedo tiene forma, obviamente se extiende a lo largo de toda la eslora y va a ser el volumen, va a ser mayor el volumen de este paralelepípedo que el volumen de carena, pero ya la relación entre ese paralelepípedo o ese prisma y el volumen de carena va a ser una relación digamos, que me va a generar un número más alto, ¿sí? Fíjense que puede ser que parte del casco quede por fuera, porque este es un barco que tiene quilla inclinada. ¿Entiende?
hago una extrusión de lo que sería la sección media a lo largo de toda la eslora. Eso me va a generar este prisma. ¿Se ve? ¿Se nota ahí? Esta forma es la forma de la sección media. Y lo que hago es generar un prisma que tenga esa forma y el largo de toda la eslora en flotación. Eso me va a generar un volumen, ese volumen, si yo divido el volumen de carena, divido ese volumen, me va a dar un número. Eso es el coeficiente prismático longitudinal. A diferencia del de Bloch, este coeficiente me va a dar mayor. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque estoy dividiendo el mismo volumen de carena, que es el volumen del casco, por un volumen que es menor, a diferencia del prisma que era cuadrado. ¿Se nota la diferencia ahí? Entiende que es una comparativa con una caja más chica. ¿Sí? Sí, se entiende. Antes la caja era así, ahora la caja ya tiene forma. Esa es la diferencia entre el coeficiente de Bloch y prismático longitudinal. Exacto. ¿Sí? Esto me va a aportar información sobre la capacidad de carga, en gran medida, del buque. ¿Sí? Cuanto más se acerque a 1 el coeficiente prismático longitudinal, significa que voy a tener una sección media que se repite mucho a lo largo de toda la eslora. ¿Qué significa? Que voy a tener un barco que está diseñado para tener una capacidad, digamos, aprovechar su forma en función de la capacidad de carga. ¿Cuál puede ser un barco que tenga un coeficiente prismático longitudinal similar a 1? Un buque granelero, por ejemplo, ¿sí? Que tiene la sección media que se repite casi a lo largo de todas las eslora. Bueno, ¿Está bien? ¿vale? Sí, ahí ya lo entendí. Bien. Bueno, creo que esta es la primera vez que lo explicamos también, Joaco. Y que los 3D y los dibujos ayudan mucho. Bueno, vamos con los ejercicios. Dale. Vamos. Ahí los tienen. El asunto es así. Dice, un buque tiene las siguientes dimensiones. Eslora, manga, puntal, calado. Área de sección maestra y volumen de carena. ¿Sí? Se dan los datos, todos esos datos. Determine el coeficiente de Bloch, el prismático longitudinal, el coeficiente de sección maestra y el desplazamiento en agua salada. Si se animan a hacer esa, con el concepto de Arquímedes, está buenísimo. ¿Sí? ¿Cuál es el área de flotación del buque anterior? Si el coeficiente de flotación para un calado de 4 metros es 0,799. Después, el 3 y el 4 son preguntas conceptuales. ¿Sí? ¿Qué valor máximo pueden tomar los coeficientes de forma? Sin repetir y sin soplar, ya, todos los que puedan. El 3. ¿Qué valor máximo pueden tomar los coeficientes de forma? 1. 1. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Cómo será la sección de un buque con un coeficiente de Bloch de 0,98? Imagínense la vista en corte, la sección de un barco con coeficiente de Bloch 0,98. Es casi 1 el coeficiente. ¿Cómo sería? Claro, Casi como todo, rectangular. casi todo. Queda muy poco espacio de la caja. Muy bien, listo, bien. Ya contestadas 2 preguntas, tienen que hacer la 1 y la 2. $0,396 el de Bloch, ¿les dio así? Sí, da eso, ¿no? Da por ahí. Sí, lo mismo.
¿Cuánto les dio? No escuché, perdón. 0,396. Bien. Bien. ¿Cuánto daba la coeficiente de Bloch? ¿0,13 puede ser? 0,39, 59. Fíjate de usar el calado y no el puntal, ¿eh? ¿Salió? Ah, o sea, hay que multiplicar por... O sea, no hay que multiplicar por el puntal, sino por el calado, sería. Claro, porque Ah, la fórmula era volumen de cadena dividido la eslora entre perpendiculares por la manga por el calado, no por el puntal. claro, a ver si sale. Todos los coeficientes se relacionen, van a relacionar el calado, los coeficientes de volumen. El, el prismático da 0,66. Sí, está como Bien. 0,66.
Y el de sección maestra 0,202. Puede ser. Estaba hablando de un micrófono apagado. 0,202, no, a mí me da distinto. A ver si hicimos los dos. Sí, no, Es puede ser que haya hecho el algo área mal. maestra. 0,59 me dio. Ahí va, Claramente 0,59. Lucas, ¿qué hiciste? Había hecho AM Claro, dividido la manga por el puntal. no, claro, por el calado. Ah, Sí, sí, escalado. Claro. todos los que hay que poner el calado y no el puntal, ojo ahí, ¿eh? Claro, me confundo el H con la altura y es escalado, me confundo. ¿Cuánto da el segundo? Qué linda, ¿Cuánto da el prismático? 0,667 puede ser. Sí. Sí, da igual. Bien, bien. Juan, ¿va bien? Se me tiró la cámara, creo. Y el último 0,592, ¿no? Sí. ¿Qué era en el 2? ¿Qué es? ¿Qué era AF? El área de flotación. Ah, ok. ¿Cómo venimos? ¿Alguna consulta, Mauro? Sí, ya sé. Sí, no, decime. No, me cambia el calado, que ahora es de 4 metros. Sí, ¿También me va a cambiar la eslora y la manga o van a ser iguales? no, simplemente te pide que para un calado de 4 metros, pero usando los otros datos del buque anterior, que están ahí. Ah, listo. Sí. Bien. Una pregunta, para hacer el 2, eh, eh, hay como que reemplazar los valores, ¿no? Sí, sí, simplemente escribí la ecuación, ¿te acordás cómo era? Que era el Sí, coeficiente de sí, flotación. Bien. es igual a, ¿cómo es? AF sobre eslora por manga, ¿no? No, por la Sí, sí, manga, sí. perdón, sí, 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 sí. Eslora por manga, tal cual, Eslora por manga. claro, Y la incógnita sería AF. tal cual. Entonces despejás y ya sale todo, reemplazás los valores y sale. Ah, pero dice que para un calado de 4 metros, entonces... eh, Ah, no, 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 no dije nada, no dije nada. Fíjate si lo usás, si necesitas usarlo, lo usás, y si no,
me dio 398,12 metros cuadrados, ¿puede ser? Sí, me dio lo mismo. Ah, perfecto. ¿Cuánto les dio? 398,11. Sí. Bien, Bueno, bien, bien. Ahí está el 2. ¿Terminan Para esos el- chicos por veo? sí, ya están. Bien. ¿Alguno no pudo hacer esto? ¿O está complicado, no entiende nada? Para el desplazamiento, ¿qué hay que usar? ¿La densidad del agua salada? Sí, la densidad del agua salada es 1,025 toneladas por metro cúbico. Si tenemos que el volumen es de 434 metros cúbicos, lo que tienen que hacer es multiplicarlo por 1,025. $444,85 toneladas sería. Perfecto. Bien. No entendí esa cuenta que dijeron recién. ¿Cómo era? Bien. No, igualmente eso era para el que se animaba, ¿eh? El peso, ¿sí?, del fluido desplazado es el volumen del líquido desplazado por la densidad, ¿sí?, o por el peso específico. Entonces, esa es la forma, ¿sí?, para calcular. El peso es volumen por densidad. El volumen del líquido desplazado es el volumen de carena. ¿Se acuerdan hoy que hicimos la explicación de la pecera, que de ahí que lo juntábamos en el vaso? Bueno, ese volumen de carena. El volumen de carena lo multiplican por la densidad del agua, van a tener el peso, ¿sí? El volumen de carena es 434 por 1,025 toneladas por metro cúbico, que es la densidad del fluido, les va a dar el peso del barco, ¿sí?, que es el desplazamiento. ¿Cuánto era, profe, la densidad? 1,025 toneladas por metro cúbico. Y esto te va a dar el desplazamiento, ¿no? Tipo esa multiplicación. Sí, así es. Igual después vamos a hacer, vamos a darlo bien ese tema. Da 444,85, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, hasta acá llegamos con la clase. No sé si alguno tiene una pregunta. Ya con todo esto podemos hacer y terminar el TP, ¿no? Sí. Ok, ¿y los datos para los buques tipo están todos en internet o se puede consultar algún libro que los tenga? El Mandeli, que está subido, hay varios, y después pueden sí, hacer alguna consulta en internet, pero suelen estar. Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta más? No. Bueno, ¿El chicos. trabajo práctico para cuándo? Vamos a hacer en principio era para la semana que viene, pero yo tenía pensado que la clase esta le vamos a dar la clase pasada, así que va a ser para la semana que viene, no para la otra. Sería para el viernes, ya les digo. 17 creo. El viernes 17, exacto. Fecha tope, digamos, para enviarlo. Buenísimo. Bien. ¿Alguno más? Bueno,
nos vemos presencial, por primera vez. Dice, así es. El viernes nos vemos en la Facu. Sí, Dale, espectacular. profe. Bueno, buen fin de semana. 45. Ahora nos quedamos chusmeando por acá. Bárbaro. Bueno. Listo, Chao, chicos. profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Buen fin de semana. Nos vemos la Nos próxima. vemos. Y ustedes. Chao, chao. Bueno, muchachos. Chao. Nos vemos. Vale, chao, Joaco. Chao, Mauro. Nos vemos. Chao, Paco. Chau.